Canciller, quizás si se tuviera que mirar la historia de la diplomacia sería el sostenimiento de la paz, la misión fundamental, pero también la historia del intercambio comercial ha sido un factor casi fundacional de esta disciplina. ¿Le otorga ventajas el hecho de tener una formación que tiene que ver con la economía? Sí, yo creo que uno de los valores más importantes es que en la modernidad la Cancillería se ha convertido en la gerencia de marketing de una nación. Así es. Y nuestra responsabilidad está vinculada no solamente a mejorar la infraestructura legal de las relaciones, en cuanto a acuerdos, tratados, facilitaciones, sino también a la promoción de la economía y de las inversiones como vehículo de vínculos y de gestión. Y eso también hace que la tarea diplomática tiene una tradición de estabilidad y de ser muy estándar también a nivel del concierto de las naciones, ¿no? Eso hace, supongo, que sepan manejarse en el cambio de los tiempos, ¿no? Han transcurrido épocas, pero la diplomacia sigue ahí, ¿no? Sí, realmente la historia de la diplomacia muestra una evolución enorme y en el caso de nuestro país la profesionalización permite de que el funcionario se vaya formando desde un inicio con una serie de herramientas que le permiten las distintas áreas de especialización, porque el mundo se relaciona ahora con muchísimos canales. Y esos canales están relacionados con, primero, de qué manera nos comunicamos, que es una de las especialidades de ustedes. Otra, las cuestiones económicas, comerciales, las cuestiones ambientales, las cuestiones políticas e institucionales, entre otras. Entonces, esos niveles de especialización hacen de que hoy la diplomacia tenga la necesidad y la demanda de distintas especializaciones en la formación. Claro, lo cual también le da mucha relevancia a la escuela de diplomacia, a la academia, que probablemente tendrá que tener también sus ajustes de futuro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Uno de los grandes pasos que hemos dado en la carrera diplomática fue que en el 2007, justamente siendo yo canciller, convocamos al primer concurso nacional de oposición y méritos, Exacto. que le dio la oportunidad de ingreso a todos los paraguayos y paraguayas a la carrera. Ahora, la agenda de la formación diplomática tiene una dinámica y obviamente la actualización es clave hoy. Así mismo. Canciller, si miráramos a Paraguay en escala, probablemente no tendríamos un volumen tan relevante, pero si lo miráramos desde el sitio geoestratégico donde está ubicado entre dos países grandes de la región, si pensáramos que de pronto se transforma en un camino para unir dos mares, dos océanos, si pensáramos en un subsuelo de agua dulce, ya se transforma en un hecho relevante. Hay mucho que pelear de cara a futuro, ¿no?, al respecto de los intereses de nuestro país. Lo más importante es que Paraguay tiene una serie de oportunidades en un escenario global complejo, desafiante, y esto está vinculado con el cambio de óptica. Es decir, la mediterraneidad presuponía una limitación. Si lo vemos desde el punto de vista propositivo, positivo, nuestra mediterraneidad nos da una serie de oportunidades excepcionales de estar vinculados en una región con potencial de crecimiento enorme, con un capital gigantesco, con activos importantísimos: tierra, sol, agua, capital humano, proyecto y proyección de desarrollo, que es importantísimo a esta altura de lo que está sucediendo en un mundo, como decía bien, de inestabilidad, de volatilidad en los mercados, de vulnerabilidad social por los déficits fiscales, por el impacto de la inflación post-pandemia COVID-19. Entonces, Paraguay tiene un potencial enorme y ese es el potencial que queremos proyectar. Paraguay es un país poco conocido, y por lo tanto hay una tarea ahí, ¿no? También es una gran oportunidad dar a conocer nuestro país como destino de inversiones, como
destino de productos porque queremos incrementar nuestras exportaciones. Claro. Ese cambio de óptica debe ser un modelo de gestión que se implemente con mucha fuerza, ¿no? Porque mirando la cuestión desde el punto de vista pragmático, tenemos que durante toda la historia fueron los mares los protagonistas de los procesos de expansión, de crecimiento. Por ello, un país mediterráneo per se era un país desfavorecido, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo cambia, y el mundo cambia porque hemos transitado una etapa de globalización y la pandemia del COVID-19 inicia un proceso de desglobalización. Exacto. Y coincidentemente con esto, empieza a tomar virtud la competitividad que tiene cada país, cada segmento y cada área. Ahí nuestra estrategia que vamos a implementar durante el gobierno del presidente Santiago Peña es justamente analizar y abordar cuáles son los aspectos que vamos a tratar con cada uno de los países en carácter bilateral. Desde la cooperación, el desarrollo del mercado, el desarrollo de inversiones, porque tenemos pocos recursos humanos, pocos recursos financieros y tenemos que invertir bien todas nuestras capacidades. Y al invertir bien, tenemos que estar certeramente abordando esa agenda con capacidad de medición de resultados, con un análisis permanente de esa estrategia que realmente nos va a permitir. Y una estrategia regional. Mercosur, los organismos regionales de integración, los organismos multilaterales, entonces con una visión muy amplia que nos permita también proyectarnos globalmente. A propósito de Mercosur, que es como la experiencia supranacional inmediata más relevante, no sé si fruto de una mala comunicación, sobre lo cual no tengo pruebas, pero no tengo dudas también, pero las ciudadanías de nuestros países, particularmente la de Paraguay, no la siente, no percibe, digamos, qué significa para sus vidas el Mercosur. ¿Cómo debería ser el Mercosur en tanto pueda ser una herramienta que funcione, canciller? El Mercosur fue creado en un escenario político donde la decisión y la voluntad de los presidentes, como único motor de integración realmente, porque es voluntaria, no tenemos entidades supranacionales para regular su funcionamiento, por lo tanto es políticamente voluntario el modelo de integración Mercosur. Obviamente en un principio avanzó, el Tratado de Asunción tiene una serie de objetivos que nunca fueron alcanzados, con una expectativa generada que no fue satisfecha y sigue siendo insatisfecha para muchos ciudadanos que tienen complicaciones en el tránsito aduanero, en el tránsito migratorio, en la gestión del comercio exterior, en la gestión inclusive de la certificación educativa, entre otros elementos y variables. Ahora, Mercosur también fue una marca a la que la imposibilidad de avanzar se le echó la culpa. Exacto. Porque la falta de avance representa una falta de gestión o falta de voluntad política. Y con variables prioridades hicieron de que se desdibujara ese mecanismo de integración. Apuntando que la falta de voluntad política también de alguna manera es un modelo de estrategias, digamos, ¿no? Un país paraliza un proceso en la medida que tiene aspectos defensivos. Claro. Y ahí, por ejemplo, surgen cuestiones más microscópicas, pero no menos importantes, porque tiene que ver con una parte importante de nuestra economía, como es lo que está pasando con el así llamado peaje del río, ¿no? En relación a la Argentina. ¿Esos asuntos cómo se enfocarán, canciller? En primer lugar, hay que agotar las instancias donde los acuerdos regionales nos permiten discutirlos y negociarlos. Nosotros tenemos un tratado de la hidrovía Paraguay-Paraná. El tratado está por encima de las leyes, por encima de las regulaciones administrativas, que en este caso es lo que estaría aplicando Argentina. Digo, porque durante nuestra reunión entre el presidente Santiago Peña y el presidente Alberto Fernández fue un tema evocado. Y obviamente la discusión se acordó que quedase en términos
técnicos y al mismo tiempo que Argentina está facturando pero no cobrando todavía. Allí es donde vamos a discutir también con el sector privado paraguayo sobre el enfoque. Pero al incumplir estos tratados, lo que hace es muy vulnerable y genera una imagen distorsionada de lo que nosotros deseamos como un mecanismo de integración. Esta decisión de Argentina viola el artículo 5 del tratado. El tratado establece que no podrá aplicarse tarifa si es que no hay una prestación de servicio. O viendo de la parte positiva, sí podrá aplicarse una tarifa si es que hay un servicio y no se presta ese servicio, por lo menos la Argentina no pudo demostrar que lo hace. La voluntad de que lo va a hacer sí existe, pero eso tiene que ser primero. No se puede cobrar por el servicio que no se presta. Absolutamente. A propósito del tratado, fruto de esa historia tan curiosa, ¿no? de diplomacia pendular de los 60, sucedieron cosas como construimos una represa con Brasil, luego la construimos con Argentina, y fueron formas de desarrollo muy importantes. Es impensable, Paraguay no hubiera sido lo que es en materia de desarrollo sin esos emprendimientos, pero también está el desafío de la renegociación, de las cosas que se deben ajustar, ¿no? ¿Qué le inspira estos dos conceptos, Itaipú y Yacyretá, al respecto de materias pendientes para el futuro? Son desafíos importantes porque se trata de los principales activos de la República del Paraguay. Cuadruplica el Producto Interno Bruto de nuestro país, el valor económico de estas empresas, pero si lo vemos desde el punto de valor estratégico, de la proporcionalidad del servicio de energía que tiene nuestro país, siendo el principal exportador del mundo de energía per cápita, nos da una virtud gigantesca. Con Brasil la discusión está centrada en que tiene que ser un factor de desarrollo para nuestros países en un resultado de balance equitativo y justo. Las negociaciones se inician de acuerdo con el anexo C del tratado el 13 de agosto próximo, pero no tenemos apuro, sino que tenemos un compromiso de tener resultados que sean positivos para nuestro país. La discusión de la tarifa, la discusión de el desarrollo son cosas que van de la mano. Nosotros tenemos una serie de opciones que vamos a plantear sobre la mesa, pero primeramente quisiéramos conocer cuál es el estatus en este proceso de transición. Nos va a permitir dónde está posicionado hoy nuestra delegación, cuáles son los avances que hubo, qué es lo que ellos han planteado y qué es lo que ellos han obtenido como resultado. Ese es un tema necesario, pero hay un diálogo de muy buena voluntad con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que le manifestó la mejor predisposición al presidente Santiago Peña. ¿Cuál ha sido su impresión justamente sobre ambas reuniones? Porque es, digamos, una relación fundamental de Paraguay, la que sostiene con ambos países, y han sido dos presidentes visitados. ¿Qué impresión le causó las dos entrevistas? Yo te diría tres, porque también hemos estado con el presidente Lacalle Pou. Exactamente. Con el presidente Lula y su gabinete hemos tenido una discusión del enfoque, no solamente de la relación bilateral, que es mucho más amplia que Itaipú. Hablamos de infraestructura logística, la inauguración del próximo puente Hernandarias Foz de Iguazú, la construcción y el desarrollo en ejecución del puente Puerto Mortiño Carmelo Peralta. Son dos avances históricos que hay que reconocer a este periodo de gobierno y que van a ser fundamentales para el flujo de nuestro comercio. Y ahí se abre un canal de Panamá con el corredor bioceánico. Esa es una pregunta especial, porque ese es un momento crucial en el futuro. Crucial, ¿no? Y estratégico. Cuando yo estaba en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, nosotros habíamos cuantificado el impacto positivo que tiene para una economía el desarrollo de la infraestructura física, y más todavía con un país sin litoral marítimo como Paraguay. El valor de una propiedad inmobiliaria, para dar un ejemplo, cuando transita una ruta por el medio de ese territorio, es cuantitativamente, digamos, que cuadruplicado el valor de ese bien.
pero al mismo tiempo la oportunidad que genera para movilizar los bienes y los recursos de nuestra región a los distintos mercados. Cuando usted mencionó lo del Canal de Panamá, ha sido suficientemente gráfico para dibujar, digamos, lo estratégico que es este punto. Y yo pensaba justamente consultarle al respecto de su experiencia en la comunidad andina de fomento, porque estamos hablando de una región que vive del Pacífico, digamos, ¿no? No tan literalmente, pero en gran medida, ¿no? Y conocerá muy bien lo que significa este camino hacia el otro mar y cuál es el rol que le corresponde a Paraguay en ese contexto si hacemos bien las tareas, ¿no? Las tareas. Justamente a mí me cupo ser parte del equipo de la estructuración financiera del canal, de la ampliación del Canal de Panamá. Una inversión de $7.000 millones en su momento. Y veo cosas muy similares. En primer lugar, que esa infraestructura va a generar una serie de oportunidades de negocios en la logística, en los servicios. Esa ruta va a necesitar prestadores de servicios para los vehículos de distribución de combustible, pero también de depósitos, de bodegas, de restaurantes, de servicios gastronómicos. Es decir, la lamentada segunda flota más grande de barcazas va a quedar en necesidad de ampliarse, posiblemente, ¿no? ¿Y por qué no mirar como nuestros antecesores que hace 50 años vieron Itaipú y visualizaron un gran proyecto? Totalmente. Y pensar en una integración ferroviaria también, porque vamos a necesitar una logística mucho más eficiente, que ahorre energía. Nosotros tenemos energía eléctrica, vamos a realmente producir en esos ámbitos. Y creo que el corredor bioceánico se va a transformar también en un desplazamiento del desarrollo paraguayo, porque el Chaco ha sido olvidado. Sí. Y hoy muestra cuán potencial es esta área de nuestro territorio nacional. Y tenemos que ser consistentes con eso. Una región que creció prácticamente mediante un proceso migratorio que está por cumplir 100 años, en breve, como fueron los menonitas. Y ellos son un ejemplo de qué es lo que se puede hacer, y nos muestran y demuestran que no solamente están en la producción primaria, desarrollaron industrias, transformación, valor agregado, empleo, conocimiento. En gran parte de su historia con su propia energía y en algunos enclaves sin energía. O sea, es un modelo de autonomía la comunidad menonita. Ahora, cuando usted menciona Pacífico, evidentemente vamos a hablar también del desafío China, ¿no? El desafío chino, llamémosle, diferenciándole de Taiwán, que es un tema de tensión en la región también en los Estados Unidos, ¿no? Hoy nomás leía un cable al respecto de una situación que se está dando en Cuba, de ciertas sospechas fundadas o no del Departamento de Estado al respecto de un núcleo de espionaje chino instalado en el 2019. O sea, tenemos tensión para rato entre estas dos superpotencias sobre nuestra región. ¿Cómo se hace para surfear esas olas que son tan potentes? Ahí creo que tenemos que instalar un debate intra-Mercosur. Como te decía al principio de esta conversación, Augusto, para nosotros, una revisión de nuestros activos. Somos los principales portadores de agua potable, territorio, capital y talento humano. Entonces tenemos que pensar en una política nuestra, donde la discusión entre las grandes potencias debería afectar desde el punto de vista global, pero no desde el punto de vista regional. Nosotros tenemos que ser actores y responsables de nuestro propio desarrollo. Exacto. Y en la política exterior paraguaya se centra lo que el Paraguay necesita, lo que el Paraguay requiere para desarrollarse. Tenemos desafíos enormes. Quizás todo comienza, canciller, con una antigua frase de contabilidad que es el arqueo de recursos, ¿verdad? De lo que tenemos realmente. ¿Qué es lo que tenemos? Pero con un desafío gigantesco de generar empleo digno, sostenible y bien remunerado para nuestra sociedad que nos expuso
durante este proceso político la demanda de un segmento ciudadano que está muy maltratado. Y maltratado en todos los sentidos, en la capacidad del Estado de entregar bienes y servicios, de brindarle respuestas a sus demandas, de establecer un crecimiento con equidad, porque si bien los fundamentos macroeconómicos de nuestro país son sólidos, lo que no hemos podido lograr es el crecimiento con equidad, y ese es un desafío para que se plantea el presidente Santiago Peña en su periodo gubernamental. Volviendo a la escala Mercosur, o a propósito de desafíos, un desafío, pero también un debate fue el cómo negociamos con Europa, ¿no? ¿Cuál sería la posición del gobierno del presidente Peña al respecto? Bueno, más de 20 años de negociaciones y un par de años dentro de la discusión política al interior de la Unión Europea sobre la aprobación. El capítulo de medio ambiente que instala ahora la Unión Europea resulta complejo. En primer lugar, las medidas recientemente adoptadas por Europa, promovidas por Francia, hacen prácticamente inaceptables para Paraguay las condiciones, porque tanto la burocracia como los procesos que pretende instalar hace inviable el desarrollo de nuestra producción. Paraguay es un país que es responsable en materia ambiental, comprometido con la protección del medio ambiente por los efectos del cambio climático que hemos padecido el año pasado, y lo está padeciendo Argentina con las sequías, por ejemplo, o las inundaciones que en contrapartida vienen. Sin embargo, no queremos que esto se convierta en un mecanismo de defensa comercial, distorsionando el concepto de las negociaciones. Europa tiene la necesidad y creo que si observa estratégicamente, América Latina es el principal aliado que puede tener. Y esperemos que tengan la inteligencia para abordar estas cuestiones que hacen a una agenda que al Mercosur la empieza a ver con un aspecto muy defensivo. La jefa de la Unión Europea está de visita en Brasil en estos días. Brasil asume la presidencia pro tempore del Mercosur el 4 de julio próximo, y vamos a ver cuál es el rumbo de ese diálogo donde Brasil retomó la agenda ambiental. Claro. En el caso de Paraguay es el emisor del 0.09% de dióxido de carbono. Caramba, estaba pensando en este tema de que hasta la década del 80 éramos una homogeneidad ideológica en la región, y luego se produjeron los procesos de democratización que aportó mucha heterogeneidad, y así tenemos, por ejemplo, que Brasil salta de Bolsonaro a Lula en un tris. Y tenemos procesos de alternancia en Chile, en Uruguay y en todas partes. ¿Esto es un desafío para la diplomacia? O sea, saber debatir con impares ideológicamente. Sí. Yo creo que el mundo está aprendiendo de que es, en primer lugar, fundamental de que la diplomacia no esté ideologizada. Nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con un país independientemente de su enfoque de sociedad, Estado, mercado. Me refiero a izquierda, derecha, para decirlo más simple. De manera que, por ejemplo, en el Mercosur va a ser imposible que gobiernos del mismo signo político coincidan. Claro. Porque los plazos electorales son distintos por los periodos, los gobiernos son distintos. La sociedad está penalizando a los gobiernos que no dieron respuesta a sus necesidades, por eso esa alternancia tan brusca, una polarización importantísima. Como vos sabés bien, Augusto, yo fui jefe de la misión de observación electoral en el Perú, donde hubo situaciones de altísima tensión y polarización política. También en Brasil, donde hubo esa polarización y un país dividido así mismo. Entre izquierda y derecha.
Y en Paraguay también hubo una Sí. alternancia, porque vemos que el proyecto y la propuesta del presidente Santiago Peña es distinta al del equipo de María Rodríguez. Sí, de hecho que el concepto que ganó en Paraguay es el cambio, Así. aunque fue, y es muy curioso, ¿no? Estuvimos analizando en 2 programas atrás justamente ese concepto, ¿no? Un partido tradicional, un partido que hace una transición dentro de los mismos lindes, pero el conceptual es el cambio. Pero dentro de eso hay también un desafío que me parece importante al interior, que es la profesionalización del servicio diplomático. Siempre habrá tormentas, siempre habrá influencias partidarias, no dudo de eso. De cualquier manera, la cuestión no es que eso exista o no, es como la corrupción. El tema es qué contrafuegos tendrá la Cancillería para poder llevar un proceso de profesionalización de su diplomacia, digamos. Sí, en primer lugar está la ley, que establece un porcentaje de participación de diplomáticos. La ley que trata sobre la carrera diplomática consular y administrativa establece cupos. Estos cupos obviamente son de manera indicativa. Y con el presidente Santiago Peña estamos trabajando en determinar el perfil para cada destino. Sí. Vamos a tener países con los que vamos a trabajar mucho más con cooperación. Por ejemplo, en algunos la cooperación técnica en tecnología, con otros en la apertura del mercado que queremos desplegar, así es. con otros con un enfoque regional, porque tenemos embajadores que son concurrentes ante varios países con capacidades distintas. Entonces allí obviamente nuestra acción está orientada fundamentalmente a poder identificar los mejores valores, hombres y mujeres, que nos permitan, no solamente como jefe de misión diplomática o consular, sino que también el staff que le va a apoyar en distintos ámbitos de la actuación y responsabilidad. Y una estrategia para cada uno de estos países nos va a permitir también definir esas personas. El cortafuego contra una presión para incorporarse a la carrera ha sido el concurso. El concurso fue y sigue siendo el mecanismo por el cual se puede acceder a la carrera. Y eso obviamente ha generado una profesionalización que es paulatina. Los que entraron en el 2017 hoy son consejeros. La carrera empieza de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, consejero, embajador. Son muchos años para llegar a esas posiciones. Sí. Por eso es que golpea tanto cuando un político es designado sin haber transcurrido por toda esa carrera donde invirtieron los 6 o 7 años de formación universitaria, más los 10 años de carrera diplomática, y otro entra por la ventana y ocupa el lugar que le corresponde a él. Así mismo. Y bueno, hay que trabajar mucho en la motivación de los jóvenes, porque queremos una diplomacia cada vez más joven, aprovechando las experiencias de quienes ya transitaron por esa carrera. Si bien ya queda clara la apuesta fuerte, digamos, del gobierno respecto de la restitución de la embajada en Jerusalén, por ejemplo, pero detenidos en esa gran región, también me gustaría consultarle, aparte de eso, la mirada que tienen sobre países árabes y el potencial de relación. Sí. Bueno, la decisión sobre Israel, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, es una decisión adoptada, transmitida, y bueno, vamos a implementarlo a partir del 15 de agosto. Pero al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo directo con el mundo árabe. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el canciller y la delegación de los países árabes sauditas. Hoy estamos con la ministra de Cooperación de Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ir a Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ir también a visitar Arabia Saudita. Pero también vamos a hablar con los otros países de Medio Oriente con el propósito de gestionar una relación dinámica y sostenible. Para nosotros, Israel es una gran oportunidad de cooperación, de intercambio de visiones, de mercado. Y cuando hablamos también con los países árabes, no solamente estamos pensando en el mercado árabe, sino en su proyección global. Así mismo. Y al mismo tiempo de las inversiones que ellos pueden tener, ¿verdad?
hay muchos ámbitos donde ellos pueden y están interesados en invertir y por lo tanto podemos hacer una alianza estratégica. De hecho, Emiratos Árabes Unidos inició negociaciones con el Mercosur para un acuerdo de libre comercio y en ese contexto, durante la presidencia pro tempore de Paraguay que se inicia en enero, vamos a tener un avance muy importante con ellos. A propósito de esa región y pensando de nuevo en un país que en algún momento construyó la ruta de la seda también por ahí, hoy llega a los puertos de Europa con ese emprendimiento renovado. Hablo de China. ¿Cómo es, cómo es la polarización para la diplomacia paraguaya entre China, Taiwán y China continental? O sea, ¿cómo se debate ese tema? Ya sabemos que hay una actitud de fidelidad a los acuerdos con Taiwán, que Paraguay está firme en sostener esta relación, pero ¿qué quita de una eventual relación comercial con China esta circunstancia? Paraguay no tiene ninguna restricción para relacionarse con China. De hecho, estamos estableciendo puentes de diálogo, vamos a dialogar y estamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas, consulares o comerciales de acuerdo a los términos que ellos quieran desarrollar, pero sin condicionamiento. Claro. Nuestro comercio con China es sumamente dinámico. Lamentablemente es muy desbalanceado. Paraguay importó por 5.000 millones de dólares el año pasado y en este primer trimestre más de 3.200 millones de dólares. Así mismo. Es el principal la proveedor. La asimetría es un problema en ese tipo de relación. Una gran asimetría, pero nuestras exportaciones que llegan a China se hace a través de intermediarios por la ausencia de relaciones con ese país. Sí. Ahora bien, nosotros no centramos solamente en los aspectos económicos nuestras relaciones a gusto. Tenemos que también una visión de valores, de principios y de visión geopolítica y estratégica. Paraguay no tiene ninguna restricción y tampoco ningún condicionamiento para la relación con China. Pero tampoco vamos a aceptar ningún condicionamiento. Y estamos dispuestos al diálogo. Estados Unidos es una pieza fundamental a nivel mundial y en la región. ¿Qué modelo de relación? De mutuo respeto, de fortalecimiento de nuestras relaciones a través de la ampliación del comercio, de las inversiones, de la cooperación en campos que realmente van a construir virtuosidad a nuestro país y a nuestra sociedad. La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el fortalecimiento de las capacidades del Estado, la institucionalidad que tiene mucho que ver con la demanda que nos daría de cumplirse satisfactoriamente la evolución, el grado de inversión tan deseado que hace de que Paraguay sea un país plenamente confiable para los inversores extranjeros y para el movimiento de capitales. El tema de la lucha contra la corrupción, que es otro de los aspectos claves. Pero también le pedimos a Estados Unidos de que, habiendo sido un aliado estratégico histórico con Paraguay, tenga mucho más acción hacia Paraguay. Claro. Suele parecer un juego, digamos, con los futuros liderazgos burocráticos esta última pregunta, pero siempre es interesante para ver el talante que va a tener la tarea. ¿Cuáles son, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores se instaló el 15 de agosto? ¿Cuáles son las 3 primeras medidas que son importantes de tomar porque abordan estructuras del funcionamiento de nuestras relaciones exteriores? Sí. Bueno, desde el punto de vista, porque son 3 pilares que hay que abordar. El primer pilar es todo lo que se refiere a la infraestructura operativa. Tanto el corte administrativo, la cuestión operativa. Finalmente no se va a mudar. Disculpe la interrupción, pero recuerdo que había un proyecto de que se mude la Cancillería, ya que estamos hablando de estructura. Al centro de gobierno. Exactamente. Y aparentemente, me voy a informar, esta tarde a las 15 horas nos estamos reuniendo para iniciar el proceso de transición. Okay. Aparentemente la información que tengo hoy es que
el edificio que le correspondía a la Cancillería fue ocupada por la Dirección General de Aduanas, teniendo en vista que necesitaban inaugurar rápidamente ese edificio. Si eso es así, me encuentro con un serio problema de seguridad de la infraestructura de la Cancillería. Si eso no es así, feliz, porque va a ser una de las prioridades esto. En segundo lugar, tenemos que hay una serie de embajadas sin representantes, sin embajadores. Allí tenemos que, ese trabajo que te venía anunciando, tenemos que concluirlo y rápidamente designar a las personas que deseamos que ocupen esas posiciones. Y obviamente, una preguntita sobre el punto, nada más para no dejar. Yo quiero creer que es un subpotencial una mella muy fuerte al potencial de las embajadas, dejarlas sin embajador, ¿no? Porque es terrible. Los niveles de negociación se deprimen notablemente, supongo, ¿no? Es incomprensible que Argentina no tenga un embajador durante tantos años, ¿verdad? Así mismo. Israel tampoco tiene embajador cuando hubo tantas tensiones con el retiro de la representación de aquí. Es decir, tenemos muchas embajadas sin representación a nivel de embajadores y es una de las cuestiones que vamos a ocupar rápidamente. El diseño presupuestario y de inversión de la Cancillería es otro de los desafíos, puesto que el presidente tomó la decisión de eliminar la factura consular, que junto con Turquía somos los únicos países que facturamos. Y es una certificación de todas las operaciones comerciales que se cobra en los consulados de la República del Paraguay para el comercio. Eso representa prácticamente el 42% del presupuesto de la Cancillería. Eliminar eso va a significar un gran desafío con el Ministerio de Hacienda, a ver cómo restituimos o sustituimos esos recursos. El tercer desafío más importante es justamente la implementación de la agenda, donde estamos priorizando la apertura de mercados no tradicionales, pero mantener lo que tenemos que mantener. Y la filosofía política del presidente Santiago Peña, y que coincidimos todos sus colaboradores, es que tenemos que construir sobre lo que está bien hecho, estar dispuestos a mejorar lo que existe espacio para hacerlo, pero también al mismo tiempo innovar en la medida que sea positivo, siempre atendiendo el interés nacional. Esos son los temas claves. Pero en general, podemos aterrizar, pero un programa tan... Usted mencionó una palabra que me acaba de provocar la última pregunta, que es agenda. Como la misión también de la Cancillería es buscar siempre el equilibrio, digamos. ¿Cuál es la búsqueda de equilibrio que harán con la Unión Europea al respecto de la mentada Agenda 2030? ¿Qué pasos se darán al respecto de ese debate que se dio con tanta fuerza? Claro. En primer lugar, lo más racional es revisar todos los acuerdos e instrumentos que tenemos. La tradicional cooperación de la Unión Europea siempre bienvenida, preservando nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad. Y en ese contexto, el diálogo que vamos a construir con la Unión Europea es franco, abierto y constructivo. Igual que con Estados Unidos, es de mutuo respeto. Claro. Y obviamente, si hay algo que corregir en los instrumentos, si hay algo que mejorarlo, lo haremos. Y no creo que Europa esté en desacuerdo de poder mejorar estos instrumentos de cooperación técnica. Hay algunos sobre los que tengo una visión, pero solamente voy a poder estar completamente seguro una vez que revise todos los documentos y ver cuál es la responsabilidad del marco de estos acuerdos de cooperación y cuál es la responsabilidad de la institución de aplicación en esas discusiones que existen hoy día. La tercera última pregunta, que suele ser la última. Usted tiene mucha experiencia en organismos de cooperación que están asentados en la región andina, digamos, ¿no? Sí. Hay mucha materia pendiente en un país que capaz que siempre miró más hacia el litoral atlántico. Muchas materias pendientes con países como Perú, Ecuador, Bolivia. ¿Cuál es su mirada al respecto de lo que hay que hacer? En primer lugar, son países a los que Paraguay exporta generalmente su producción con valor agregado.
y obviamente son países con los que tenemos que trabajar arduamente. Nosotros observamos mucho la integración de cadenas productivas como un elemento sustantivo del crecimiento de nuestras capacidades por la transferencia de conocimiento, de tecnología. Hay especializaciones muy específicas. Si miramos Chile, desde el punto de vista logístico, los puertos de Antofagasta, es decir, Iquique, tenemos una relación histórica fundamental y que da virtud al corredor bioceánico. Igual que Perú, los puertos de Ilo Matarani, desde el punto de vista logístico, pero un destino muy importante para nuestras carnes, para nuestra producción. Y la cooperación del Perú con tanta especialidad en tejidos, textiles y la industria de la vestimenta, donde Paraguay a través de la maquila se volvió en un protagonista, actor de exportaciones de marcas blancas. Totalmente. Entonces allí, por ejemplo, ese sería uno de los componentes de la agenda. Hay varios. Voy resumiendo. Bolivia, la zona del sur de Bolivia, Santa Cruz en particular, es el destino de muchísimas exportaciones paraguayas, donde las calidades, las marcas paraguayas son sumamente apreciadas. Hay inversiones como frigoríficos que se están instalando en Bolivia para llegar al mercado chino. Entonces allí sí tenemos también una marcada agenda de el pivot que puede representar Bolivia como tránsito hacia Perú, como tránsito hacia Chile también, en un jugador aliado estratégico nuestro. Ahora sí, muchísimas gracias, canciller, muy amable. Un placer, Augusto, un gusto estar con toda tu distinguida audiencia. Y muchísimas gracias al Hotel Sheraton por la hospitalidad de siempre.